Ahora aproximamos a la estructura tal vez más importante del náhuatl, cuando uno hace una acción a alguien. En español, por ejemplo, yo veo a Juan. Tú me pegaste. Ella no lo quiere. Primero, hay que notar la diferencia entre verbos simples y los verbos transitivos. Verbos simples. Yo camino. Tú te duermes. Ella se baña. Compara esto con los transitivos. Yo te pego. Ella baña a su bebé. Tú me amas. La diferencia es que los transitivos tienen un objeto. O sea, el verbo causa un efecto a alguien. Ahora les enseño que existen otros pronombres para expresar a quién le afecta la acción. Nech, a mí. Mitz, a ti. Ki, a veces nomás k, a él o a ella. Tech, a nosotros. Mech, a ustedes. Kin, a ellos. Ahora unos ejemplos. Nehnemi es caminar y ita es ver. Ni nehnemi es un verbo simple. Ni kin ita. Yo los veo a ellos. Ni mitzita. Yo te veo a ti. Ni mechita. Yo los veo a ustedes. Y nechita. Ustedes me ven. Ti nechita. Tú me ves. ¿Qué significa nechita? Ajá, me ve. Otro ejemplo. Neki significa querer. Ni mitzneki. Yo te quiero. Ti nechneki. Tú me quieres. Nechneki. Él o ella me quiere. Nechneki. Ellos o ellas me quieren. Y nechneki. Ustedes me quieren. ¿Se fijaron que el sexo de la persona no importa en náhuatl? En náhuatl no hay diferencia entre él y la, como el sol y la luna. Y no se especifican acciones si la persona es masculino o femenina. Nehnemi puede ser él camina o ella camina. Repasamos. Pienso que es bueno si ustedes impriman estas tablas, para siempre tenerlos listos. Repaso. Identifica si el verbo es un transitivo. Identifica quién hace la acción y quién la recibe. Si es más que una persona haciendo la acción, se agrega el sufijo h. Para hoy, aprendan los números con este video. Timoitase seyo vuelta. Como a leite, mo pus melão, olha bem.